Finalmente se llegó al clímax de una situación que venía ahogando al Ecuador: la infiltración del crimen organizado en el tejido social e institucional. Samantha. Y esto sumado a la labor de terreno de criminales que mantenían en constante zozobra a la ciudadanía, provocando migración, cierre de comercios y más pobreza. Pero todos nos preguntamos, ¿cómo llegamos a esto? Si Ecuador era conocido como un país de paz, que veía de lejos estos acontecimientos, fue un cúmulo de decisiones políticas equivocadas que no se quisieron corregir y más bien cada vez más se instrumentalizaban. Lenin. Hola, buenos días. De eso y de otros aspectos vamos a hablar esta mañana con Otto Sonnenholzner, ex candidato presidencial, ex vicepresidente de la República, economista. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, gracias por la invitación, a sus órdenes. El país está viviendo un momento inédito. El presidente de la República está liderando acciones relevantes para enfrentar al terrorismo, pero ¿cómo fue que llegamos a esta situación que no apareció de la noche a la mañana? Bueno, algunas cosas, ¿no? Y cada fuerza política los veo con sus argumentos y sus teorías. Yo voy a tratar de ser práctico y concreto. Primero, el Ecuador vivió una ola de violencia no similar, digamos, en cuanto a la magnitud, sí comparable, después de la crisis financiera del 2000. Es decir, siempre que hay una crisis económica, hay una consecuencia social que tiende a traducirse en problemas de criminalidad y delincuencia. Recordarás tú a principios del siglo los problemas famosos del secuestro express, que terminaron de resolverse alrededor del 2005-2006. Luego, una serie de decisiones que no sé si con esa intención, porque a mí no me consta, pero generaron que el país se convierta en un lugar atractivo para organizaciones delictivas que por aquí nunca habían pisado. Hasta ese entonces, nuestro problema era en la frontera norte con los grupos irregulares colombianos, en ciertos cantones de Esmeraldas, algo en Sucumbíos, pero en el resto del territorio nacional este tipo de delincuencia no existía o era muy marginal. Me refiero al secuestro, a la extorsión, sobre todo ese tipo de comportamiento. ¿Qué decisiones? Mucha gente habla de la salida de la base de Manta. La base de Manta cumplía un solo propósito, que era el control aéreo del Océano Pacífico, ¿ya? Existía una operación de aviación para hacer una especie de radar o de control del narcotráfico en el Océano Pacífico. Cuando salió por el argumento de soberanía, mucha gente puede haber estado de acuerdo y quizás tenían razón. Mucha gente dice que no era necesaria la presencia de soldados americanos en territorio ecuatoriano y quizás tenían razón. En donde se equivocaron es que no sustituyeron esa capacidad operativa con absolutamente nada, ¿ya? Se hizo una compra de unos drones de origen israelí, si mal no recuerdo, adecuadamente, y luego inclusive alrededor del 2013 dejaron de operar totalmente. Entonces el Océano Pacífico quedó prácticamente descubierto en ese tipo de control del narcotráfico. Luego se eliminaron todos los controles migratorios que el país tenía relevantes, sobre todo en materia de visados o registro de antecedentes penales. Eso hizo que el Ecuador se vuelva atractivo para una forma de migración que nunca habíamos tenido. El Ecuador se convirtió en un puente de salto migratorio hacia los Estados Unidos y usted veía los aviones, y les digo como viajero, que venían hacia el Ecuador con una serie de ciudadanos de nacionalidades que aquí no venían ni a hacer turismo ni inversiones. Eso en el mejor de los casos. En el se convirtió en un atractivo para instalar operaciones delictivas de carteles del narcotráfico, tanto colombianos como mexicanos principalmente, pero también de mafias de Europa del Este que aquí jamás habían pisado. Llegaron al Ecuador. Inclusive informes de inteligencia hablaban de la presencia de grupos de terrorismo islámico en el Ecuador en ese entonces. El Ecuador se convirtió en atractivo en ese sentido. Tercero, otro tema que no es menor. Esta historia, que se la vende como una historia de éxito a nivel internacional, porque inclusive hay un informe del BID, que yo lo he leído al respecto, de que la pacificación de las pandillas funcionó, puede haber dado esa percepción en una primera instancia. Cuando usted revisa el caso Metástasis, se da cuenta que esa pacificación de las pandillas lo que hizo fue abrir las puertas del sector público o hacer más vulnerable al sector público ante las mafias delictivas, que pasaron a ser inclusive hasta proveedores, entre comillas, de servicios de limpieza, de alimentación del sector público y entraron por la puerta grande, inclusive a través de partidos políticos. Eso por un lado. Luego, Lenin, en el 2019 se toma una decisión, retomar el control del Océano Pacífico. Y si usted va al aeropuerto de Guayaquil va a darse cuenta que sin necesidad de presencia de bases militares extranjeras, se pudo retomar la operatividad de control del Océano Pacífico con la llegada de los aviones nuevamente Orión P-3. ¿Qué empezó a ocurrir? Empezó a incrementar drásticamente la captura de drogas en el Ecuador. Drásticamente. ¿Cuál fue el error? Que hay que asumirlo. Se debió prever con mayor claridad y preparar a la fuerza pública
para las consecuencias de incrementar la captura de drogas, porque es un cambio en el mapa de la relación con la delincuencia. De repente, ellos ven cerrados sus espacios y empiezan primero una guerra entre ellos por los liderazgos y luego a crear nuevas actividades ilícitas que nos afectan más a los ciudadanos en nuestro día a día. Ahora, ese error no es menor, porque seguimos en ese error. Tenemos que adaptar nuestra capacidad operativa y de combate delictivo, y creo que en ese sentido el decreto del presidente acierta en identificar claramente como terrorismo a esta actividad para poderlos derrotar. Esta desinstitucionalización, este ejercicio de permisividades e incluso esta no identificación de las necesidades operativas de la fuerza pública ante el desarrollo de ciertos hechos, bueno, pues permiten, Otto, que uno entienda que allí hubo complicidad o al menos inacción por parte de quienes tenían la capacidad de tomar decisiones. Las decisiones políticas pueden interpretarse siempre de distintas formas. Cuando tú le pides a una base militar extranjera salir del Ecuador, tú lo puedes argumentar como soberanía y mucha gente va a estar de acuerdo. Entonces, por eso yo no puedo medir si hay complicidad o no, eso se tiene que investigar. Lo que sí puedo saber es los resultados de esa gestión. Luego, escucho una fuerte corriente de opinión, sobre todo de un lado del espectro político, respecto a la relación de esta crisis con la reducción del gasto público. Pero háganse cargo también, pues. El gasto público viene reduciéndose en el Ecuador desde el 2016, desde el 2015, realmente, fruto de la insostenibilidad del modelo económico que construyeron. En los últimos 2 años del presidente Correa se redujo el gasto público en alrededor de 3.000 millones de dólares. Cerraron viceministerios, ministerios lo hicieron. Asuman también, si esa es la teoría, asuman también su responsabilidad. Luego en el gobierno del presidente Moreno, sobre todo en la pandemia, evidentemente que no había ni cómo pagarle los sueldos a los doctores, los oleoductos rotos, el precio del barril en negativo, sin ingresos tributarios, la economía paralizada. Fue un shock económico brutal, el más grande que ha vivido el Ecuador en su historia contemporánea. Entonces, claro que existió un recorte en el sector público porque no teníamos ni con qué, ¿ya? Se salió adelante parcialmente, porque aquí viene el tema. Yo te hacía una correlación de esta crisis de inseguridad con los problemas económicos. El Ecuador es uno de los pocos países de la región que tardó casi 4 años y todavía no lo termina de hacer completamente en recuperarse del impacto social y económico de la pandemia. La pandemia dejó secuelas sociales y psicológicas muy graves en la sociedad ecuatoriana, muy graves, muy profundas, que tienen como consecuencia el incremento de la facilidad de estas organizaciones delictivas en reclutar jóvenes, y esto en relación a la debilidad de un Estado, Lenin, que desde el 2016, cuando menos, o 2015, su mayor mérito es ponerse al día con los sueldos y los municipios. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que esto pasaba, Otto, dentro del Estado? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que las organizaciones criminales iban cooptando desde las bases hasta llegar finalmente a las cabezas toda la institucionalidad Yo del creo país? que sí han existido alertas y han existido acciones contra estas organizaciones. Lo que no ha existido hasta hace 3 semanas, que también puede estar relacionado con esta ola de violencia, y creo que la fiscal así lo advirtió, es la claridad con pelos y señales de la penetración del narcotráfico en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, en los partidos políticos, ¿verdad? En la fuerza pública. Está escrito. Perdóneme, porque aquí viene la otra discusión y te decía, ¿cómo se sale de esto? Primero, fortaleciendo las capacidades operativas del Estado, no solo en materia de seguridad, sino también en materia de atención social y reactivación económica. Si seguimos teniendo un Estado con este nivel de debilidad, cuyo único mérito es ponerse al día en los sueldos, te repito, se celebra desde hace 6 años casi, se celebra como un logro estar al día, porque desgraciadamente la situación fiscal del Ecuador es dramática y cada año es peor si no se toman decisiones de fondo. Pero además, Lenin, te decía, por un lado la necesidad de fortalecer el Estado, por otro lado la necesidad de depurar las instituciones. ¿Cómo puede ser que hoy en día los secuestros se pagan en cuentas corrientes? Perdóneme, he tenido casos cercanos, difíciles, dolorosos, en donde los secuestros han tenido que ser pagados en cuenta corriente en depósito. ¿Cómo puede ser que en el caso Metástasis usted ve cómo el señor Norero firmaba cheques para coimar, para comprar? ¿Cómo puede ser que jueces y fiscales reciben 250.000, 300.000 dólares de coimas para dar habeas corpus a delincuentes y a políticos? Y esto pasa desapercibido. La depuración tiene un fuerte componente de control de la economía ilícita y criminal. La UAFE y el SRI tienen que hacer las inversiones en tecnología y en personal
para poder rastrear las economías ilícitas, si no esto no se va a resolver. Y el Estado necesita la fortaleza para atender las crisis en territorio. Lenín, agarre un mapa del Ecuador, vea la concentración de la violencia. Parecen dos países. Gracias a Dios tenemos casi la mitad de las provincias, sobre todo en la sierra, desde el Carchi hasta el Azuay, en donde las tasas de homicidio se han mantenido por debajo de 6 o 7 muertes cada 100.000 habitantes, lo cual es un estándar muy bueno para la región, uno de los mejores. Pero en la costa, en Esmeraldas pasa de 80, en Guayas, El Oro y Los Ríos pasa de 40. No, Los Ríos pasa de 100 ya. Para este año. Sí. El año pasado hasta agosto, que es la cifra que tengo, pasaba de 40. Esmeraldas entonces tiene que estar por encima de 100 también. Santa Elena y Manabí, 30-35 hasta agosto del año pasado. Es decir, son dos mundos en un mismo país. Entonces tenemos que concentrar los esfuerzos de la presencia del Estado, tanto para la recuperación de esos espacios, como para la reactivación social en esos lugares y económica, con contundencia donde ya sabemos que hay más problemáticas. Ahora, ante la crisis de inseguridad hay manifestaciones de unidad en torno a la gestión del presidente Noboa y está bien que eso ocurra, pero ¿cómo instrumentalizar esa unidad en beneficio de la ciudadanía? ¿Cómo pasamos de los discursos a los hechos? Primero, y en lo personal, todo respaldo y apoyo que uno ofrece lo hace desde la humildad. Importante. Yo aquí lo que he dicho, y se lo he dicho directamente al presidente, estoy a las órdenes en lo que yo pueda ayudar para lo que buenamente sirva mi experiencia o mi opinión, ¿ya? No aspiro ni deseo ningún espacio en el sector público, pero aquí uno tiene que estar a las órdenes de quien está al mando de la crisis. Yo recuerdo, todavía con dolor y pena, cómo en graves crisis, como la del COVID, existen actores políticos que por un lado dicen que quieren ayudar y por otro lado están viendo cómo socavan o torpedean o desestabilizan o cómo capitalizan políticamente una crisis. Segundo, el presidente Noboa tiene un mérito hasta ese momento que yo destaco. Si usted ve las últimas votaciones en la Asamblea, el señor no tiene oposición política, que la aproveche para hacer cambios trascendentales. ¿Cómo? Bueno, instrumentalizando decisiones políticas y a través del legislativo muchas de ellas, que le permitan recuperar esta fortaleza que se ha perdido del Estado, sobre todo permitiéndole tener recursos, Lenin. Las leyes que ha enviado están bien, pero no resuelven el problema que tiene, que va a enfrentar. Este mes, mientras sale a declarar una guerra a los grupos terroristas acertadamente, este mes no sabe cómo va a pagar los sueldos. Así no se puede librar una guerra. El Estado no es que tiene que estar grande, el Estado tiene que estar fuerte. Y parte de la fortaleza es tener la capacidad de responder y atender las necesidades que demanda la ciudadanía. Y sin plata no va a poder. Es él quien tiene que trazar esa ruta, no soy yo quien le tiene que decir. Es él quien tiene que presentar una alternativa, Lenín. Y si en privado quiere conversar, yo estoy a las órdenes siempre. Pero es él quien tiene que presentar una alternativa que por más difícil que parezca, cuando es necesaria, cuando es relevante, cuando es trascendente, tenemos que apoyarla. Así nos cueste políticamente, así salgan a amenazar los de siempre con incendiar el Ecuador. Tenemos que apoyarla porque el país no puede seguir de tumbo en tumbo. Es decir, ¿usted estaría de acuerdo con que se focalice el subsidio a los combustibles? Yo estaría de acuerdo con que todo tipo de subsidio llegue a donde tiene que llegar, a quien necesita y no a quien tiene. Y siempre sostendré esa teoría. Los subsidios no son para los ricos ni deben de serlo. Los subsidios, y esto no es un discurso de división de clases ni mucho menos, los subsidios son una ayuda puntual, temporal, específica para quienes la necesitan, no para quienes tienen. El presidente, sin embargo, ha dicho que él no va a castigar al pueblo con más impuestos. Por eso te digo, no es una decisión mía, el presidente es él. Yo participé en la elección, perdí, el señor ganó. Él tiene que encontrar ese camino. Quizás tiene una mejor idea que la mía, no lo sé. Pero si yo identifico una idea contundente, clara, fuerte, que nos ayude a devolverle su capacidad operativa de respuesta al Estado, yo la voy a apoyar por más costo político que tenga, porque el país no puede seguir así. Un lado exigiendo una inversión pública, un gasto público, una inversión social, sin decir de dónde sale la plata. Otro lado diciendo que hay que reducir el gasto público, que hay que hacer bajar impuestos, y no dicen cómo va a cubrir el fin de mes. Entonces lo que necesitamos es objetividad, claridad, y que el presidente Noboa, que te repito, al menos comparándolo con el mandato de Moreno y el mandato del presidente Moreno y el presidente Lasso, tiene una situación política que ellos no tuvieron, que puede muy bien aprovechar para instrumentalizar, para poner en marcha cambios profundos que el país necesite, al margen de cualquier aspiración legítima política que él tenga en el futuro. Más le agradecerá el Ecuador ayudarnos a salir de este hueco
del que venimos intentando salir, al menos desde el 2015-2014. Estamos hablando del respaldo unánime que la Asamblea Nacional le ha dado hasta el momento pues, al presidente Daniel Noboa. El problema es estructural, Otto, y la acción militar es solamente una arista. Pero es solamente una arista, porque el presidente decía ayer que esto no se solucionaba únicamente con balas, sino también con inversión social, y conectamos esto entonces con lo anterior. Si no hay plata para atender los sueldos, para pagar los atrasos, ¿cómo enfrentamos la guerra operativamente y sobre todo cómo abordamos la inversión social necesaria para que lo militar no dure pues un día, una semana, un mes, sino que sea sostenible en el tiempo? Coincido, y lo veníamos conversando al inicio de la entrevista. Es decir, lo que ha ocurrido ayer era necesario, está bien planteado, es correcto, veo una acción contundente, pero esto es solo un tema de corto plazo. Se necesita una estrategia inmediata de recuperación de esas zonas que están claramente identificadas por los indicadores delincuenciales, en donde hay que hacer una reactivación económica y una inversión social adicional. Y la plata, Lenín, volvemos, hoy no la tiene el gobierno nacional, no la tiene. Pedirle resultados sin hacer los esfuerzos que hay que hacer para que cuente con los recursos sería engañarnos. ¿Y los políticos, cree usted que tienen el plantaje, la honestidad intelectual, la ética para asumir esos costos? Porque una cosa es, desde el legislativo, decirle al presidente, ahí está mi voto ante tu propuesta, pero otra cosa es ponerse la camiseta, mojarse. Mire, Lenín, yo puedo predicar desde el ejemplo, no puedo hacer otra cosa. Las veces que he tenido la oportunidad he impulsado decisiones en ese sentido, por más difíciles y polémicas, y por más que hasta el día de hoy las tergiversen y las critiquen negativamente. Probablemente me costaron mucho electoralmente en el 2023, pero yo duermo tranquilo, Lenín, porque impulsé medidas que ayudaron a resolver al menos parcialmente esta situación, porque estuve dispuesto a entender que el capital político no es para ponerlo y contemplarlo, sino para utilizarlo en beneficio de cambios que el país necesita. Y si el presidente requiere apoyo a decisiones difíciles, cuando nadie se lo quiera dar, lo poco que yo pueda ayudar, ahí voy a estar, con humildad, sin soberbia, tratando de empujar este carro en el que estamos embarcados todos, que se llama Ecuador, hacia adelante. Cuidado, es lo único que hace falta. Cuidado, le dicen perdedor, que quedaste quinto en las elecciones, que qué me puedes venir tú a decir. Mire, yo creo que en este momento es innecesario sumarle violencia política, ya tenemos suficiente con la violencia criminal. Me parece, te repito, que cuando uno ofrece ayuda también tiene que hacerlo desde la humildad, sin soberbia, pero cuando uno está en una posición como la que está el presidente, uno siempre tiene que ser el que está un poquito más arriba en términos de grandeza humana, ¿no? Y creo que eso es algo que en el tiempo va a ir fortaleciéndose. Otto Sonnenholzner, ex candidato a la presidencia, ex vicepresidente de la República. Gracias, economista, por acompañarnos. Gracias, Lenín, un abrazo, un gusto estar acá con ustedes.